Vamos a comenzar esta que es la 24ª sesión del Seminario de Pensamiento Crítico, que es un espacio de los investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en conjunción con estudiantes y el público en general, que se interesa por analizar los problemas y temas que son de palpitante actualidad y que nos conciernen a todos. En esta ocasión estamos de plácemes por el hecho de que estamos arribando a los primeros 5 años en la realización de este foro, uno que se presume un foro social universitario. Esperamos continuar realizando actividades de este tipo y agradecemos a todos ustedes, por supuesto, su presencia en este horario tan tempranero, pero que es una tarde cálida y que además el comité organizador que encabeza la doctora Fabiola Castillo ha tenido la buena disposición de ofrecer a todos ustedes una mesa de café para que quien así lo guste puede tomarlo en este o en cualquier momento para que la sesión sea un poco más llevadera o placentera. Y asimismo, al término de la discusión que tendremos con todos nuestros panelistas, podremos degustar de vino y de algunos bocadillos para celebrar lo que aquí se comente y también el aniversario, si nos lo permiten, de este seminario de pensamiento crítico a costillas de la doctora Fabiola y de su equipo de trabajo, a quienes agradecemos mucho esa cordialidad. Voy a presentar brevemente a todos nuestros panelistas. Todos ellos tienen una larga carrera académica y sería muy exhaustivo dar cuenta de todos sus logros y de sus aportaciones. Me remitiré simplemente a aportar cuando menos 2 o 3 detalles generales de cada uno de ellos y procederé a presentarlos en orden alfabético. En primer término, tenemos la participación de la doctora Beatriz Marisol García Sandoval. Ella es doctora en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es docente en el programa de Maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente. Entre sus intereses de investigación se encuentran temas tales como la historia de la educación y la enfermería desde el siglo XIX, entre muchos otros. Y también entre sus proyectos de investigación actuales se encuentran temas relacionados con los procesos de aprendizaje del idioma inglés, entre otras cuestiones. Además nos acompaña la doctora Hilda María Ortega Neri, quien es doctora en creatividad aplicada por la Universidad Complutense de Madrid. Ella se desempeña como docente investigadora en la maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente en la UAS y es líder del cuerpo académico Psicología, Creatividad y Educación con línea de investigación del mismo nombre. En tercer término, tenemos la presencia en esta tarde de la doctora Irma Fabiola Castillo Ruiz, que también es miembro y coordinadora del Seminario de Pensamiento Crítico. Ella es doctora en Historia por el Colegio de Michoacán, es docente e investigadora en la Maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente de la UAS. Entre los temas de investigación que aborda se encuentran el arte, la religiosidad popular en el estado de Zacatecas, el cine, la fotografía y la gestión cultural, entre otros más. También nos acompaña el doctor Marcos Manuel Ibarra Núñez. Él es doctor en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeña como docente investigador en el programa de Maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente en la UAS y en el doctorado en Gestión Educativa y Políticas Públicas. La línea de investigación que trabaja es Educación y Tecnología, Inclusión y Didáctica. Además, está con nosotros la doctora Norma Gutiérrez Hernández, quien es doctora en Historia por la UNAM. Sus líneas de investigación son Historia de las Mujeres y de Género e Historia de la Educación
en el siglo XIX y hasta la actualidad. Se desempeña como docente investigadora en la maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente. A todos ustedes les agradecemos su participación. Bien, en esta ocasión vamos a ensayar la modalidad que no es tan habitual entre nosotros del conversatorio, pero que es uno de los formatos más recurrentes en todos los recintos académicos. Para eso vamos a dividir la sesión en 3 tramos. En primer término vamos a plantearles una pregunta a nuestros panelistas para consultarles desde sus puntos de vista, líneas de investigación, reflexiones e investigaciones, cuáles consideran que son los problemas cruciales o más relevantes para entender el papel de la educación en México, en Zacatecas, desde el punto de vista también de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Esta es una pregunta en términos genéricos que por supuesto ustedes pueden abordar desde el ángulo que consideren más pertinentes. Una vez agotada esta primera interrogante, plantearemos la segunda pregunta, que suele ser habitual también. ¿Qué proponen para mejorar el sistema educativo en México, en Zacatecas, en la UAS, también como ustedes lo quieran formular? Pasado estas 2 primeras rondas de preguntas y de respuestas, pasaremos inmediatamente a consultar a todos ustedes sus dudas, sus preguntas y sus comentarios. Queremos entonces que esta sesión sea lo más dinámica que posible. Para no agotar más el tiempo, entonces cederé el uso de la palabra a nuestros panelistas. No sé si están de acuerdo en que tomemos como referencia el mismo orden de presentación o quien quiera libremente tomar la palabra, comenzamos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, sin más, comenzamos con la doctora Beatriz Marisol García. Buenas tardes. Pues bueno, muchas gracias por la invitación a colaborar en este conversatorio. Agradezco pues, el que se abran estos espacios en donde conversemos, como ya lo mencionó doctor, desde las áreas donde nosotros estamos investigando. Me gustaría señalar muy rápidamente, dos elementos, 2 líneas que tienen que ver con investigación. Una tiene que ver justamente con el aprendizaje y la enseñanza del inglés. Uno de los problemas que enfrenta México pues es el bilingüismo. De pronto podemos un poco acostumbrarnos a acercarnos a textos en inglés, pero no es fácil o no es frecuente que en el ámbito educativo pues se logren ya conversaciones en ese idioma, por ejemplo, ¿no? Ocupamos un lugar un tanto lejano en el aprendizaje del inglés. Este problema se advierte desde la educación básica y pasa a la media y a la superior también. Y creo que es no obstante pues los proyectos que se han establecido desde el siglo pasado, desde el gobierno o incluso desde la misma SEP, para que se integrara como parte de las materias importantes, aún le queda mucho trayecto por recorrer. Están surgiendo investigaciones que el primer idioma al que se traducen es al inglés, y quienes no hablan el idioma pues tienen que esperar hasta que salgan las traducciones para poder acercarse a temas académicos o a temas que tienen que ver con su profesión. En ese sentido, creo que por ahí ese es uno de los problemas o pues sí, de las cuestiones que hay que atender de parte de la educación, y que no solamente es desde el país, sino también desde la misma universidad. No obstante, sí se está presente la materia, o está el PEUL, por ejemplo, o programas en el campus en el siglo XXI, es insuficiente todavía y no se logra todavía una articulación para que los alumnos, las alumnas que llegan hasta la licenciatura lleguen con un bagaje del inglés más o menos avanzado. En realidad no sucede. Los contenidos que ven en primaria, por ejemplo, no obstante tienen que verlo desde tercero de kinder y todo primaria, las y los estudiantes terminan teniendo clases de inglés hasta quinto y sexto, y luego en secundaria ven los mismos contenidos, en prepa los vuelven a repetir, y a veces en licenciatura otra vez los vuelven a repetir. En ese sentido hay una desvinculación que no solamente entre programas, sino también entre docentes.
no hay pues esos espacios en donde haya conversaciones para ver de qué manera se puede avanzar en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la otra línea que también me interesa señalar es la que tiene que ver con cultura organizacional, que es una de las líneas que estoy desarrollando también de investigación. Una cultura organizacional que tiene todavía mucho que hacer, es que nace para empresas, pero que tanto las instituciones educativas también deben de tener esos espacios de reconocimiento, manuales de procedimiento que luego no tienen o no tenemos, y que también eso hace que el trabajo que se hace al interior de una institución, en este caso educativa, pues esté un poco desvinculada y cada quien desarrolle su actividad en función de lo que le toca realizar, ya sea en un salón de clases o en la área administrativa, pero no está esa articulación o esa vinculación en donde también se aprovecha mucho mejor el perfil de cada integrante. A veces se pondera mucho más el trabajo que hace el docente o la docente en el salón de clases y no se advierte el resto de compañeros, compañeras que desempeñan un trabajo muy importante y que a veces ni ellos ni ellas tienen ese conocimiento de lo que están haciendo, como del impacto, de la incidencia de su desarrollo en el funcionamiento de una escuela. En ese sentido, la institución o también la comunicación asertiva o el liderazgo, porque también depende de quién esté dirigiendo esa institución, es cómo se desarrolla la organización, y a veces es pues desde el mundo simbólico de cada quien, ¿no? Las tareas distribuidas que no de pronto son muy claras, los perfiles, el mundo cultural simbólico que cada quien lleva desde casa, que ha construido en su trayectoria académica y laboral, que luego terminan también en manifestaciones de mobbing o de estrés laboral, que eso nos lleva a una salud mental. Creo que esa otra línea de investigación también es importante y es uno de los retos que tenemos desde la academia para seguir investigando y encontrando pues herramientas o estrategias de intervención. Gracias, doctora García. Por favor, doctora Hilda María Ortega. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Igualmente muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, dentro de las líneas de investigación que trabajo, pues inicialmente es la parte de la creatividad. ¿Qué problemas tenemos? Pues bastantes en torno a la creatividad. En principio, el concepto de creatividad no es conocido de la forma como debería ser. No es conocido, no es comprendido, no es ahondado tanto como necesitamos que sea, de tal manera que pudiéramos investigar más en torno a la creatividad. Se simplifica bastante el concepto de la creatividad en el sentido de que se piensa solamente como la elaboración de productos, como casi siempre se asocia a manualidades, o se piensa que incluso la creatividad solo corresponde a ciertas áreas, como por ejemplo, o incluso a ciertas edades, no sé, se piensa o se asocia la creatividad solamente a niñas y niños, o a ciertas carreras, no sé, como arquitectura, como diseño, y no es exclusiva la creatividad en estos ámbitos. La creatividad es exclusiva del ser humano y no se piensa de esa manera. Mucha gente incluso desconoce esa parte y se dice: no soy una persona creativa. Y en ese sentido, uno de los grandes problemas es que si no me considero una persona creativa, si desconozco teoría, metodología, práctica de la creatividad, incluso si desconozco que esta se está estudiando, se está investigando desde un ámbito científico, que incluso por autoras, autores ya se está viendo como una ciencia, entonces no la estamos fomentando, no la estamos promoviendo en instituciones educativas en ningún nivel. Y hace falta bastante estudiar, promover la creatividad en nosotros como docentes, pero obviamente también desarrollarla, fomentarla, estimularla, trabajarla y sobre todo evaluarla en el estudiantado. Pero si desconocemos tanto lo que es la creatividad desde este enfoque científico, entonces no la vamos a estar trabajando en educación. Y nos está rebasando bastante, por ejemplo, ahorita la inteligencia artificial, que si bien es producto de la creatividad del ser humano,
pues también están siendo herramientas que si no son usadas de la forma adecuada, entonces van a estar matando la inteligencia natural y la creatividad natural de nuestros estudiantes. Por ejemplo, estas herramientas del ChatGPT, que es tan fácil de descargar, que solamente le doy unos códigos, 2, 3 palabras, necesito un tema, una investigación, un planteamiento de problemas sobre estos temas, sobre estos tópicos, en automático esta herramienta nos arroja un aproximado de 2, 3 cuartillas y el estudiantado lo que está haciendo ahorita es solamente copiar y pegar. Si bien es cierto que existe la creatividad mimética, en el sentido de que no todo puede ser 100% original, porque siempre tenemos un referente a nuestro entorno. Está bien tener un referente, pero copiar las cosas tal cual, eso sí puede estar todavía más atrofiando nuestra creatividad. Nunca vamos a dejar de ser personas creativas, pero sí puede tener un stop, puede tener por ahí se nos esté atrofiando, y lo vemos justamente cuando nos enfrentamos a problemáticas, a creaciones de producto, a realización de investigaciones. Entonces ahorita que se están haciendo uso de estas herramientas, el estudiantado justamente solo copia y pega esa información, que si bien ya lo hacía al buscar alguna página en internet, pues podíamos encontrar a través de estas otras herramientas surgidas de la creatividad, como son por ejemplo los software de similitudes o antiplagio, pues ya salen estas otras en donde el estudiantado puede solamente copiar esa información. Lo que sí tenemos ahora que hacer como docentes es cómo vamos a trabajar con estas influencias, con estas herramientas que está ofreciendo una creatividad del ser humano, que es la inteligencia artificial, pero cómo vamos a abordarla, cómo vamos a atenderla con el estudiantado. Entonces este es un problema que he escuchado ya de varios docentes que dicen, bueno, es que solamente están bajando de estas herramientas y es difícil identificar en un software de plagio de dónde se tomó, ¿sí? Porque aparentemente es lo que te arroja, pudiéramos decir que en cierto sentido es original, pero de la inteligencia artificial, no del estudiantado que está tomando ese documento con esos 3 códigos que mete. Entonces es un problema, y dentro de los tantos, porque no hemos trabajado la creatividad como debiera ser en el ámbito educativo. Para empezar, como docentes, no trabajo mi creatividad, por lo tanto desconozco cómo debo de trabajar, desarrollar, evaluar la creatividad de mis estudiantes. Por lo tanto, pues ni siquiera identifico lo que me están presentando, es original, no es original, de dónde lo están tomando. Este es un problema muy grave, muy delicado, porque no estamos trabajando, en principio como docentes, mi creatividad, que yo también pueda ser una persona que pueda aportar a mis estudiantes, que pueda aportar a la institución en donde estoy trabajando, cosas nuevas, proyectos nuevos, investigaciones con temas novedosos. Muchas de las veces encontramos investigaciones sumamente parecidas con los temas, entonces necesitamos ahora qué hacer, cómo trabajar esa creatividad, y ahora cómo la voy a trabajar con mis estudiantes. Escucho muchos casos en donde el docente es rígido, es estricto, no permite aportaciones del estudiantado, no permite proyectos nuevos, no permite incorporar nuevas aportaciones o su punto de vista. Es lo que yo te estoy enseñando, lo que yo te estoy diciendo, solo eso es lo válido, porque lo dice el autor. ¿Y en qué momento aceptas que el estudiante es una persona, es un ser creativo desde el momento que es un ser humano, y no permites que te haga aportaciones y haces críticas? Uno de los graves problemas también que siempre han existido en la educación es que tenemos muy pocas herramientas para evaluar, o desconocemos tantas herramientas que hay para evaluar, y nos basamos casi siempre solo en los exámenes teóricos, memorísticos. Desconocemos de qué otra manera podemos evaluar a nuestros estudiantes, y sobre todo de qué maneras podemos fomentar la creatividad y cómo podemos evaluar
la creatividad de nuestros estudiantes. Entonces, son uno de los problemas que se siguen viendo, yo creo que desde muchísimos años, la falta de creatividad en toda la institución educativa, sobre todo en docentes y en estudiantes, y que eso nos pueda llevar a hacer más y mejores aportaciones a nuestra sociedad. ¿Sí? Sería más que nada eso. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ortega. A continuación, por favor, doctora Fabiola Castillo. Muy bien, gracias. Pues buenas tardes a todos y a todas. Gracias por atender a la invitación que en esta ocasión, en el marco del 5º aniversario, pues hicimos el comité organizador del Seminario de Pensamiento Crítico y en coordinación con la Maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente. En mi caso, dentro de la Maestría en Educación, trabajo dos líneas, digamos, principales, que es la cultura y el patrimonio. En términos generales, creo que una de las problemáticas que a nivel nacional estamos evaluando en contraste con el desarrollo que han tenido otros países en Europa y en el caso de Iberoamérica, pues sumamos que México estamos disputando apenas en un momento en el de no se trata solo de valorar la cultura y el patrimonio, creo que ya tenemos un alto grado de valoración y de puesta en valor del patrimonio con declaratorias, con programas como de pueblos mágicos, etc. Creo que hay que apostarle en este momento a desarrollar mejores bases en torno a la sensibilización social, y en ese punto es donde es crucial la educación, que en el sistema educativo mexicano en todos los niveles aprovechemos las áreas que tenemos, sobre todo curriculares, para contribuir a generar esa sensibilización social. De acuerdo con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU, la cultura aparece como un elemento que transversaliza a los 17 Objetivos del Desarrollo. No obstante, creo que a pesar de que contamos con políticas públicas fuertes y que en la letra suenan maravillosas, en la práctica los retos sociales van más allá, ¿no? Hablar de cultura, hacia los años 90 se motivó la política de la democratización cultural, y ciertamente fueron acciones que llegaron a incidir en sectores más marginados de la estructura social, pero que ahora, en este momento, en el siglo XXI, se trata de avanzar con estructuras más fuertes. Desde mi punto de vista, creo que el concepto de alfabetización cultural direccionado hacia el impulso de los derechos culturales, que ahora justamente están dentro del marco legislativo mexicano, debe de incidir más en el sector educativo. Esa democratización de la cultura o llevado a los derechos culturales actuales, creo que también en el punto, digamos, de la pirámide nos convoca, nos obliga a pensar en otro concepto, que es el que estamos tratando de impulsar acá en la maestría, desde la currícula y desde las acciones de educación continua y de eventos como el que hoy nos convoca, que es el de la educación patrimonial, que no se trata solamente de poner en valor el patrimonio, sino de formar también en el sistema educativo. No solo el patrimonio nos sirve para observarlo como turistas, sino que nos genere el fortalecimiento de valores sociales, éticos, incluso morales, y que no solamente veamos el patrimonio como un objeto de desarrollo económico, sino que más allá de la identidad sea un sustento de valores, y que por lo tanto en las jóvenes generaciones, sobre todo, podamos ir construyendo desde este ámbito educativo las bases para la ciudadanía global, ¿no? Y esa ciudadanía global implica todo un paradigma que también está promoviendo la ONU y la UNESCO, en donde las jóvenes generaciones que tienen sobre todo el uso de la tecnología más a la mano puedan observar el mundo desde la cultura y desde el patrimonio con valores, pero que no denigren su vida humana, sino que la vayan fortaleciendo, ¿no? En términos positivos, siempre el sentido de cultura creo que nos ayudará a generar una humanidad con mayor sensibilidad hacia lo que es nuestro entorno natural y social.
Entonces, desde ese punto de vista, creo que el problema va sobre la fortalecimiento de la currícula para estas dos grandes áreas sociales, que es la cultura y el patrimonio. Muchas gracias. Gracias, doctora Castillo. A tu costado izquierdo le cedemos la palabra al doctor Marcos Manuel Ibarra. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, igualmente muy buenas tardes a todos y todas. Agradecerle a la doctora Fabi y mis compañeros por la invitación a este espacio. Y bueno, quisiera de igual manera comentar problemáticas desde dos puntos, dos vertientes. Una es la educación y tecnología y la otra desde la inclusión. Desde la primera de ellas, bueno, considero que desde hace ya algunas décadas, desde que la tecnología ha tenido más presencia, tecnología digital en la sociedad, esto mismo ha avanzado hasta el campo educativo, sigue habiendo grandes vacíos en el sentido de que los profesores, profesoras se preguntan cómo incorporar la tecnología, cómo incluirla en los procesos áulicos, y bueno, todavía existen esos vacíos, esos huecos por trabajar. Se piensa mucho inicialmente en las habilidades digitales, sin embargo, si bien no son nada despreciables, me parece que no es lo más importante. Lo más importante es, como comenta la doctora Hilda, generar procesos creativos, reflexivos, críticos, en cómo puedo trabajar con la tecnología en mis clases, en mis contextos. Porque bueno, esa es otra situación. México tiene una diversidad de contextos muy grande, entonces lo que sirve en una zona posiblemente no sirve en otra. ¿Y qué pasa? Que luego se generan estas visiones estandarizadas, homogenizadas de lo que puede funcionar o lo que debe funcionar, y no rinden los resultados que deberían tener. Entonces es importante conocer siempre dos grandes aspectos: la parte pedagógica, didáctica, la disciplinar, y con ella articular la mediación tecnológica. Entonces este es un gran reto. Sin duda se debe seguir trabajando, fortaleciendo políticas públicas que den seguimiento a la incorporación de la tecnología, y también cambiar la forma de concebir justo la tecnología, ¿no? Se pone por encima la tecnología de los procesos cognitivos, de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y no debe ser así. O sea, la tecnología debe ir a la par de los procesos de enseñanza-aprendizaje, e inclusive debemos reconceptualizar la tecnología en la educación y dejar de verla como una herramienta, un instrumento, y pasar a concebirla como procesos. Parte de esos procesos de enseñanza-aprendizaje, la tecnología sería un subproceso que está implícito y que debe apoyar a estos procesos grandes de enseñanza-aprendizaje, sin importar el nivel donde se esté trabajando, ¿no? Cada nivel tendrá sus pormenores, sus especificidades, de acuerdo al contexto también, y con base en esto generar propuestas. Desde la visión de inclusión, considero que falta mucha información, conocimiento sobre qué es la inclusión, qué busca la inclusión, cuáles son las dimensiones que componen la inclusión. Entonces sabemos o debemos conocer, tener claro que la inclusión al menos se puede catalogar desde tres grandes dimensiones, como puede ser discapacidad, género e interculturalidad. Entonces, a partir de estas tres grandes vertientes, construir procesos, espacios que sean inclusivos y incluyentes en el aula. Pero además de esto, debemos conocer los conceptos que van ligados al apartado de discapacidad, qué implica, qué es discapacidad, cómo podemos concebir la discapacidad, género, qué es género, qué implicaciones tiene el género en la educación, cómo podemos trabajar con perspectiva de género, y la interculturalidad también. O sea, ¿qué es interculturalidad? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cómo se articula con la parte de género, con la parte de discapacidad? Y a partir de ello, construir eso que se busca: aulas y espacios que sean incluyentes. Y aunado a esto, una política
que sea realmente más eficaz, más efectiva, con un enfoque crítico que deje de lado lo funcional para que realmente pueda haber cambios en los espacios escolares, educativos y después de esto pues en lo social. Entonces eso sería mi participación hasta el momento. Gracias, doctor Ibarra, y cerramos esta primera ronda con la participación de la doctora Norma Gutiérrez. Gracias, buenas tardes. También agradezco la invitación a este conversatorio en primera instancia a la doctora Fabiola, a la doctora Margarita, porque sé que este evento viene de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, que nos hace favor de invitar a nuestro posgrado, y también agradezco a quienes nos están escuchando de manera presencial o virtual. La problemática más fuerte que yo advierto en la Universidad Autónoma de Zacatecas, desde el ángulo donde yo me muevo en términos laborales y profesionales y formativos, es la ausencia o la falta de una transversalización de la perspectiva de género y su incidencia en lo que son las violencias, sobre todo violencias por razones de género. Esta falta de transversalización está presente en la enseñanza, en la investigación, en la extensión, en la difusión, en las actividades administrativas y directivas, ¿sí? Y para no dejar alguna duda, aunque pueda ser algo reiterativo para algunas personas, partimos de que género, esta categoría de análisis que tiene ya cierta vigencia en México a partir de los 80s del siglo pasado, se entiende como una definición social de las personas en función del sexo. Y huelga decir que la definición o la manufactura humana de los hombres y las mujeres pues es distinta, lo que nos lleva a desigualdades y generación de violencia. Y en cuanto a las violencias me estoy refiriendo sobre todo a la campeona de todas, la que más nos ejercen y ejercemos, que es la violencia psicológica, que implica una desestabilidad en la emocionalidad de una persona. La violencia física, por supuesto, que es la que generalmente el imaginario popular concibe como única, que tiene que ver con una laceración en el cuerpo hasta el grado extremo, que se conoce como feminicidio, privar de la vida, en este caso, a una mujer. Tenemos también lo que es la violencia económica o patrimonial, que se refiere más que nada al mal uso de recursos económicos en contextos sociales, y por supuesto la violencia sexual, con lo que le incluye, que es el acoso y el hostigamiento y las violaciones de toda índole. En ese sentido, es muy importante pues tener un referente sin caer en un culto a los orígenes, como diría Mark Bloch. Estamos hablando de que estos temas se comienzan a ventilar desde que México fue sede de la primera Conferencia Internacional de las Mujeres en 1975. El año del 74, un año antes, México cambió su constitución, marcando en el artículo 4 la igualdad entre hombres y mujeres, pues porque iba a ser sede, y ante la comunidad internacional no era bien visto que una nación no tuviera por norma la igualdad decretada entre sexos. A partir de ahí vienen conferencias internacionales de las mujeres casi cada 5 años, y la última después de un decenio. La segunda conferencia fue en Copenhague en el 80, después vino Nairobi, Kenia en el 85, y la que es definitoria, sobre todo en términos actuales, fue la de Beijing en 1995. Y este foro mundial es importantísimo porque dentro de los 12 lineamientos de análisis hubo uno que fue el de la educación, a partir de la cual la categoría de género entra a los contextos escolares. Y es ahí quienes estamos en el ámbito educativo que nos compete poder visibilizar y sobre todo desarticular, desaprender o aprender dinámicas que tiendan a una igualdad sustantiva, que no se refiere más que llevar a la práctica todo esto que ya decía la doctora Fabiola. Tenemos normativas muy importantes, como estas de los instrumentos internacionales que les he referido, pero aparte hay al menos otros 3 parámetros, que es con lo que cierro mi intervención. La primera ley es la Ley General de Educación del 2019, mejor conocida como Nueva Escuela Mexicana, que tiene todo un eje transversal de género, que se refiere sobre todo para educación básica, de preescolar a preparatoria. La Ley General de Educación Superior, que salió ahora en la pandemia, es del 21 y que compete a las instituciones de educación superior, pero no tan solo a las licenciaturas, también a las maestrías, a los doctorados y a las normales. Y tenemos también el foro que ya, pues todo lo que hemos hablado aquí está dentro de ese
foro, la Agenda 2030. De esos 17 lineamientos de los que hablaba la doctora Fabiola, el quinto se llama igualdad de género y no es gratuito que esté al lado del cuarto. El cuarto se refiere a educación. La cuestión de género es una cuestión formativa, es una cuestión de la educación. Entonces, bueno, ya en la segunda pregunta pretendo arrojar alguna luz para poder dirimir esto. Gracias. Muchas gracias, doctora Gutiérrez. Indudablemente esta es una tarde cálida y máxima por su presencia, pero aún así les reiteramos la invitación a que quienes gusten pueden pasar a la mesa para tomar un café y unas galletas y hacer este conversatorio más entrañable si fuera posible. A partir de lo que se ha expuesto en esta primera ronda de participaciones, se han detectado una serie de temas que se pueden someter a la discusión. En principio se plantea la idea de que el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene como necesidad la preparación y el adiestramiento en el uso de los idiomas extranjeros, máxime en las proximidades de un país como México y Estados Unidos, donde el inglés es el idioma que nos vincula, pero además el inglés es hoy por hoy la lengua franca a nivel internacional, pero esto está cambiando conforme las relaciones internacionales se desplazan hacia unos y otros lados de los hemisferios continentales. Aún así, la preparación en lenguas extranjeras sigue siendo crucial en todos los niveles educativos y esto es uno de los grandes desafíos que también se transmiten para la cultura organizacional en el aula y en la planificación de los procesos educativos. También se subrayó la importancia que tiene el proceso creativo en la enseñanza-aprendizaje, que debe de escapar a la rutina, a la reiteración y a la repetición y apuntarlo hacia la búsqueda de la creatividad, de la crítica, de la originalidad y sobre todo de la contribución, particularmente en los proyectos de investigación. Y este es uno de los grandes compromisos de los investigadores universitarios aquí presentes, asumimos esa consideración. Una tercera idea es de que la mercantilización de los patrimonios culturales debe de rehuir simplemente su ofrendamiento hacia las industrias turísticas o hacia los proyectos que buscan en el usufructo de los patrimonios la realización de ciertas ganancias de las industrias turísticas y buscar más allá de eso la construcción, suponemos también, de todo este afluente simbólico, creativo y crítico que está en la sustancia misma de la conformación de este patrimonio cultural y simbólico, y desde la investigación también se pueden hacer muchas aportaciones. Y esto se vincula también con otra de las ideas que se planteó por dos de nuestros ponentes, de que las nuevas tecnologías, sobre todo de la virtualidad y del mundo digital que están presentes en todos los procesos educativos, plantean grandes desafíos, pero también muchas oportunidades. Y se tienen que resignificar no solo los contenidos y los procedimientos tecnológicos que se van aplicando, sino también los mismos procesos educativos que se van reconfigurando a querer o no. De ahí que también el uso crítico de las nuevas tecnologías se pueden vincular con estos procesos creativos, culturales y simbólicos que se planteaban desde un principio. Y todo esto se puede cerrar con la idea de que hay temas torales, transversales, como son el enfoque de género, particularmente la problemática tan presente en nuestros días que es la violencia de género, que sigue siendo una de las asignaturas pendientes en instituciones educativas como son la UAS y otras más. Es un abanico de temas amplio que está abierto a la discusión. Entonces, planteamos una primera pregunta: ¿cuáles son, desde su punto de vista, los problemas cruciales, estratégicos, determinantes o más significativos en el sistema educativo actual? Desde su punto de vista, ¿cuáles son las propuestas alternativas que estos problemas presentan para reconvertir el sistema educativo en el ámbito nacional, en el ámbito estatal y quizá más específicamente en una institución como la nuestra, que es la UAS, de la cual participamos la mayoría de quienes estamos congregados en este recinto en esta tarde? Si les parece, podemos continuar con el mismo orden de intervenciones, algo que quieran, podemos modificar. Si es así, entonces comenzamos con la doctora García, por favor. Sí, muchas gracias.